Bueno, vamos a hacer el problema 11, que dice: un maquinista de un tren de pasajeros que lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo ve un tren de cargas cuyo último vagón se encuentra a 180 metros por delante en la misma vía. Entonces, un tren de pasajeros, vamos a ver el problema 11, vamos a un tren de pasajeros, vamos a dibujar un tren de pasajeros. Que se encuentra sobre una misma vía ve un tren de cargas y 180 metros delante de él. Entonces vamos a dibujar un tren de cargas con un contenedor con marca y todo. Bueno, no más detalle. Otro contenedor, ahí está, vinculado, ¿sí? Ahora también vinculados. Y dice que el tren de pasajeros lleva una velocidad de 30 metros sobre segundos. Entonces el tren de pasajeros lo vamos a representar por esta partícula. Entonces la velocidad inicial del tren de pasajeros es 30 metros sobre segundo. El tren de cargas avanza en el mismo sentido que el de pasajeros. Ambos se mueven, en mi estimación, ambos se mueven hacia la derecha con una velocidad de 9 metros sobre segundos. O sea que la velocidad inicial del tren de cargas, velocidad inicial del tren de cargas es de 9 metros sobre segundos. Yo olvidé de notar acá que ambos trenes, se me perdió acá, ambos trenes se encuentran a 180 metros de distancia, ¿no? Bueno, vamos acá. Tampoco, vamos con verde, es lo que hay. Ambos trenes, según lo que dice el enunciado, se encuentran inicialmente a 180 metros. Ahí estamos. Luego dice: el maquinista del tren de pasajeros aplica inmediatamente los frenos produciendo una aceleración constante de 1,2 metros sobre segundo cuadrado, mientras que el otro tren continúa su marcha a velocidad constante. O sea que el tren de cargas tiene una velocidad constante. Si tiene una velocidad constante, esta velocidad del tren de cargas se va a permanecer constante, que va a ser la velocidad del tren de cargas, y es igual a constante. ¿Y qué tipo de movimiento es este? Si sucede esto, entonces estamos hablando de, si la velocidad es constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración no tiene, no cambia el módulo de la velocidad, ni el sentido ni la dirección. La velocidad permanece constante y siempre es 9 metros sobre segundos. A diferencia del tren de pasajeros, que al encontrarse con este tren de cargas, el maquinista aplica los frenos con una aceleración de 1,2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué sentido tendrá esa aceleración? Si la aceleración tiene el mismo sentido de la velocidad, es decir, ambas van hacia la derecha, ¿qué pasa con esta velocidad? Se empezaría a incrementar. Por lo tanto, si este le produce digamos un frenado, esta velocidad se tiene que empezar a decrecer. Para que esta velocidad se haga más chica, ¿cómo tiene que ser el sentido de la aceleración? En sentido inverso. Entonces la aceleración del tren de cargas, la aceleración del tren de pasajeros, eso quise decir, es igual a 1,2 metros sobre segundos al cuadrado negativa, ¿sí? Porque esta velocidad empieza a decrecer, ¿sí? Bien, ese es el planteo del problema. Bueno, ya con el planteo hecho, la primera pregunta dice si chocarán ambos trenes. Es decir, si van a colisionar ambos trenes al encontrar el tren de carga y apretar los frenos. ¿Cuál sería esa condición de choque? Y esa es una condición de encuentro. Quiere decir que esta partícula nos está preguntando si en algún momento existe algún instante de tiempo con que esta partícula se va a encontrar con esta partícula. Ahí, si se encuentran, hay colisión, bueno, choque, etc. ¿Cuáles son las condiciones para que esta partícula se encuentre con esta partícula? Y primero que la posición de esta partícula tiene que ser igual a la de esta, o
ambas partículas se tienen que encontrar en la misma posición, ¿sí? ¿Qué sería? Que la posición del tren de pasajeros, este sería el de pasajeros, y este sería el de carga, ¿no? Para diferenciar izquierda de derecha. La posición del tren de pasajeros tiene que ser igual a la posición del tren de cargas. O sea, ambos se tienen que encontrar en la misma posición. Pero a su vez, la segunda condición es que el tiempo de encuentro del tren de pasajeros tiene que ser igual al tiempo de encuentro del tren de cargas. Esta sería la condición de encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va a ser igual al tiempo de encuentro, ¿no? Y esto también va a ser igual a la posición de encuentro. Mismo lugar, mismo tiempo. Se tienen que encontrar los dos en el mismo lugar al mismo tiempo para que haya una colisión. Puede ser que estén en el mismo lugar, pero a distinto tiempo, no hay colisión. Y viceversa, que se encuentren en el mismo tiempo en distintos lugares, tampoco hay colisión. Para que haya un encuentro o colisión o choque, se tienen que establecer las dos al mismo tiempo, ¿sí? Para ello vamos a establecer las ecuaciones de cada uno de los movimientos respetando pasajeros. Vamos a hacer así para que quede ordenado. Vamos a hacer pasajeros y carga. Yo dije que este es un MRU, a diferencia de este que tiene aceleración, que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones del tren de pasajeros? Vamos a llamarlo X del pasajero en función del tiempo va a ser igual a posición inicial x0, vamos a escribir toda la ecuación y después reemplazamos. X0 más velocidad inicial del tren de pasajeros por el tiempo menos el tiempo inicial más un medio de la aceleración del tren de pasajeros por el tiempo menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. ¿Y cuál sería la ecuación de la posición para el tren de cargas? Es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la ecuación sería la posición del tren de cargas en función del tiempo es igual a su posición inicial del tren de cargas, perdón, a diferenciarlo, esto sería B sub P de pasajeros, más velocidad del tren de carga por tiempo menos tiempo inicial, y ahí me quedo. El cuadrado no, siempre me sale, pero no, es lineal la ecuación del MRU. Para establecer las posiciones iniciales, velocidades, que no tenemos que establecer, ¿cuál sería el marco de referencia, que es el punto en el cual yo voy a mirar todo este problema? ¿Cuál sería la condición más favorable para colocar el marco de referencia? Y la posición inicial del cual se encuentra el tren de pasajeros. Sería esta posición la más conveniente para mi resolución, cada cual lo puede tomar donde le convenga, para colocar el marco de referencia. Instante de tiempo seguido, el marco de referencia permanece en este punto y el tren de pasajeros lo adelanta, se empieza ya a asomarse en este lugar, ¿sí? Bien, ahora vamos a establecer los valores de esto. Sería X del tren de pasajeros en función del tiempo, sería ¿cuál es la posición inicial del tren de pasajeros? Y la posición inicial es 0 porque se encuentra cuando aprieto el cronómetro en t igual a 0, t sub 0 igual a 0 segundos, el tren de pasajeros se encuentra sobre el marco de referencia, entonces la posición inicial es 0. ¿Cuál es la velocidad inicial del tren de pasajeros? Sí, es 30 metros sobre segundos. ¿Cuál es bueno, variable queda como el tiempo, y el tiempo inicial es 0 porque yo aprieto el cronómetro cuando el tren de pasajeros pasa o se encuentra en el marco de referencia, o sea que el tiempo inicial es 0. Por lo tanto, en ambos términos lo cancelo. Más un medio de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración del tren de pasajeros? Menos 1,2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Al cancelar el tiempo inicial. ¿Y cómo quedaría esta ecuación? La ecuación de la posición del tren de cargas en función del tiempo quedaría: ¿cuál es la posición inicial del tren de cargas? Bueno, ahora sí, yo el tren de cargas, teniendo el marco de referencia acá, el tren de cargas lo tengo a 180 metros. Cuando yo el cronómetro lo aprieto, lo tengo a 180 metros del tren de pasajeros. Entonces esto sería 180 metros.
más la velocidad del tren de cargas que dijimos que era constante, 9 metros sobre segundos por t, ya que el tiempo inicial lo habíamos cancelado por ser 0. Y acá tengo las dos ecuaciones, tanto la del pasajero como la de carga. Y para que se establezca la condición de encuentro, ambas posiciones tienen que ser iguales. Vamos a igualarlas. Esto sería x de pasajero en función del tiempo tiene que ser igual a x de carga en función del tiempo. Vamos a igualar ambas ecuaciones. Y si encontramos iguales posiciones e iguales tiempos, es decir, el mismo tiempo para los dos, significa que los trenes van a colisionar. Vamos entonces, al igualar estas ecuaciones, vamos a buscar un tiempo que establezca esas dos condiciones, ¿sí? Vamos a igualar entonces x de pasajero en función del tiempo es esto mismo, ¿sí? Que sería esto. 30 metros sobre segundos por t, y acá tenemos menos 1,2 sobre 2 es 0,6. Vamos a ponerlo como menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. O mejor dicho, podría ser 6 décimos, más prolijo. Y igual a la ecuación de la posición del tren de cargas, que sería 180 metros más 9 metros sobre segundos por el tiempo. Fíjense cómo quedó esto. Una ecuación cuya variable es el tiempo, el exponente máximo es 2. Y está completa. ¿Por qué completa? Porque tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Vamos a ordenarla. ¿Cómo lo ordenamos? Vamos a igualar a 0. Vamos a dejar el 0 en el primer miembro. 0 igual. Primero el término cuadrático es este. Está negativo, pasa a positivo. Sería 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. El término lineal es más. Vamos a sacar directamente factor común t. Me quedaría 9 metros sobre segundos. Y este, que está positivo, pasa a negativo. Menos 30 metros sobre segundos. Y el término independiente también es positivo, está en el mismo miembro, 180 metros. ¿Sí? Bien. Ahora, esto quedaría 0 igual a 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado más 9 menos 30 menos 21 sería. Menos 21 metros sobre segundos, todo esto por t, te la puse atrás del paréntesis, más 180 metros. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Una ecuación, como dije, de segundo grado completa. ¿Cuál es la forma más fácil de solucionarlo? Aplicando la ecuación de Bhaskara. ¿Qué era? La ecuación de Bhaskara es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. Ahora, ¿qué es a, b y c? Bueno, esto ya estamos, ¿no? Esto es a, esto es b y esto es c, ¿sí? Bueno, vamos a reemplazar los valores para ver qué nos da. Menos b. Menos b es... Si b es menos 21, menos b es 21. 21 metros sobre segundo. Más menos la raíz de b cuadrado, o sea, menos 21 metros sobre segundos. Todo esto elevado al cuadrado. Menos 4 por a, que es 0,6 metros sobre segundos al cuadrado, por c, que es 180 metros. Y acá me hago tiki tiki, ahí nadie la vio. Bien. Sobre 2 veces a. Y a es 0,6. Esto sería 2 por 0,6 metros sobre segundo. Al cuadrado, perdón. Bueno, vamos a ver cómo da esto. Esto da 21 metros sobre segundo más menos, y acá me quedó metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y acá me quedó metro por metro, o sea, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a hacer esa cuenta.
aquí. Esto sería 21 al cuadrado, 21 al cuadrado menos 4 por 0,6 por 180. Eso me dio 9. ¿9 qué? Esto es la raíz de 9 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sobre 2 por 0,6 es 1,2. 1,2 metros sobre segundos cuadrados. Vamos a ver esto cómo quedaría. La raíz de 9 es 3 y la raíz de metro cuadrado sobre segundo cuadrado es metro sobre segundo. O sea, me quedó metro sobre segundo más menos metro sobre segundo. Bien, sobre metro sobre segundo cuadrado. El metro se va con el metro. El segundo se va con este cuadrado y el segundo pasa arriba. Entonces esto me da como unidad el tiempo, que está bien, porque es lo que yo tengo que encontrar. Si existe un tiempo que me iguale las dos posiciones. Entonces, vamos a ver cómo da esto. Esta raíz es real, por lo tanto digo real porque tiene solución. Eso quise este. Y este más o menos me establece dos tiempos de solución. Un T1 acá y un T2 por acá. ¿Y cuáles van a ser esos tiempos? Y va a ser 21 más 9, estamos hablando de... Perdón, 21 más 3, estamos hablando de 24. 24 dividido 1,2 me da 20. El primer tiempo es 20 segundos y el segundo tiempo estamos hablando de 21 menos 9, estamos hablando de 18. Dividido 1,2, 15. 15 segundos. Entonces, me da dos tiempos. O sea que el desarrollo me está estableciendo que me dice existen dos tiempos donde los cuales se igualan las posiciones. La misma posición, no, distinta posición. A este tiempo hay una posición que ambos se encuentran y a este otro tiempo hay otra posición que también ambos se encuentran. Entonces, ¿va a colisionar esto? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Chocan. ¿Sí? Chocan ambos trenes. ¿Y dónde van a chocar? Más allá de que no, eso no lo pregunta ni dónde ni cuándo, pero vamos a establecerlo. Primero chocan en cuál tiempo correspondería que choquen. Y primero chocan a los 20, ¿sí? Digamos, si están en una misma vía ya el problema terminaría ahí porque la colisión no puede ser. Pero si estuvieran en vías paralelas, después vamos a ver en el gráfico, se produce un encuentro primero a los 15 y luego se produce un encuentro a los 20. ¿Qué quiero decir en vías paralelas? Que digamos no, uno le permitiría avanzar al otro, que ahora lo vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Bien, esa sería la pregunta A. Olvidé de comentar una posibilidad de que no choquen. La posibilidad de que no choquen es que cuando yo quiero resolver esta raíz me dé un número negativo este resultado. Quiere decir que el menos 4 por A por C sea mayor que B cuadrado. Y ahí la raíz, al ser un valor negativo, no tiene solución, por lo tanto no hay colisión entre ambos trenes. Esa puede ser una solución. O puede ser que la otra, que si alguno de estos dos tiempos da negativo, se produce obviamente la colisión en el tiempo positivo, ¿no? Obviamente. Esas son las condiciones que puede darse, digamos que no haya choque o que no haya encuentro, es que esta raíz sea un número, de un número, digamos, este valor de dentro de la raíz sea un número negativo. Bien, la pregunta B, vamos a hacer ahora, dice, en el caso de producirse choque, ¿dónde tendrá lugar? O sea, el X del choque, el X de encuentro. El X de encuentro, ¿cómo sería? Reemplazando estos 15 segundos en la ecuación de la posición del tren de pasajeros. Vamos a hacer eso en primera medida. La ecuación de posición del tren de pasajeros en función del tiempo era, que ya lo habíamos escrito más arriba, 30 metros sobre segundos por t menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Si yo hago x del tren de pasajero a los 15 segundos, que es el primer tiempo donde hay encuentro, esto me quedaría 30 metros sobre segundo por 15 segundos menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por
15 segundos, todo esto elevado al cuadrado, y esto daría 30 por 15 menos 0,6 por 15 cuadrado. Esto me estaría dando 315 metros. O sea que ahí se encontraría esa sería la primera condición de encuentro. La primera posición de encuentro. Ahora, ¿qué tendría que pasar si yo reemplazo estos 15 segundos en la ecuación de posición del tren de cargas? Que era la ecuación 180 metros más 9 metros sobre segundos por t. Si yo reemplazo, me tiene que dar el mismo valor, porque dijimos que esa era la condición de encuentro. La condición de encuentro que habíamos establecido es que ambos lugares al mismo tiempo sean los mismos, ¿sí? Entonces vamos a verificar eso si se da. Esto es 180 metros más 9 metros sobre segundos por 15 segundos. Y esto sería 180 más 9 por 15, 315 metros. Bien. 315 metros. Esto como para verificar que estas dos posiciones tienen que ser la misma, ¿sí? Entonces, ¿dónde sería el X de encuentro como resultado de este inciso? 315 metros, ¿sí? Desde el marco de referencia que nosotros adoptamos, que sería cuando el tren de pasajeros ve a los 180 metros, ve el de cargas. Bueno, vamos a hacer... no pide el problema, pero vamos a hacer los gráficos, así podemos ver qué sucede con el encuentro. Vamos a graficar entonces la ecuación de la posición para el tren de pasajeros y la ecuación de la posición para el tren de carga, ¿sí? Entonces para eso vamos a hacer un sistema de coordenadas, más o menos ahí. Más o menos ahí, ¿no? Donde en abscisas ponemos el tiempo en segundos y en ordenadas vamos a poner la posición en metros. Y las ecuaciones que vamos a graficar son la posición del tren de pasajeros en función del tiempo, que esta ecuación la teníamos acá, es 30 metros sobre segundos, 30 metros sobre segundos por t, menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado. Esta es una ecuación, y la otra que vamos a graficar es la posición del tren de cargas en función del tiempo, que es de 180 metros más 9 metros sobre segundos por t. Vamos a graficar estas dos ecuaciones. La primera de ellas, la del tren de pasajeros, su variable está al cuadrado, por lo tanto es una parábola. Esta parábola, ¿cómo tiene las ramas? ¿Es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? No, las ramas las tiene hacia abajo porque tiene aceleración negativa, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Bien. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de dibujarla. Una es, hacemos una tabla de valores como se dibujaban todas las funciones. ¿Se acuerdan? X e Y, mejor dicho, t, que nosotros poníamos X e Y, pero acá sería t la variable y cuánto vale la posición del tren de pasajeros, ¿sí? Entonces, vamos a darle valores. Pueden ser 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y ahí vamos a calcular los valores, que lo podemos hacer, eso. Esto sería 30, vamos a ponerlo acá, x menos 0,6 x cuadrado. Calcular. Para 0 esto da 0. Para 10 esto da... Vamos de vuelta. Para 10 da 240. Para 15 da 315. Para 20 da 360. Para 25
da 375, para 30 da 360 y para 35 esto da 315 y ya veo que empezó a bajar. Fíjense, empezó a subir, llegó al máximo de 375 y luego empezó a bajar. Bueno, ¿cómo sería esto? Ya tenemos un punto, para 0 da 0. Este es un punto de la parábola y es cóncava hacia abajo. Podemos seguir graficando los otros puntos. Esa es una de las formas, ir poniendo punto por punto y después hacer la gráfica. O hacer un poquito más de análisis de lo que es esta función. ¿Qué pasó, hija? Bueno, muy bien. La otra forma es, ya tenemos uno, vamos a buscar otro punto. De hecho es una ecuación cuadrática incompleta porque no tiene término independiente. Eso nos beneficia de tal modo que si nosotros sacamos factor común t, esto quedaría, vamos a hacerlo para verlo, sacamos factor común t, entonces sería x de p, si saco factor común t, esto me quedaría 30 metros sobre segundos menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado por t cuadrado, perdón, por t, porque ya lo saqué como factor común. Entonces una t, haciendo 0 esto se me hace todo 0, que es este punto, y el otro punto de 0 que me hace 0x, ¿cuál sería? Y todo este paréntesis que se me haga 0. ¿Y cómo se hace todo ese paréntesis que se me hace 0? Y cuando t valga esto 30, cuando menos 30 metros sobre segundos sobre menos 0,6 metros sobre segundos al cuadrado. Esto sería 30 dividido 0,6. Bueno, estamos hablando de 50 segundos. 50 segundos. O sea que a los 50 segundos también se me hace 0. Vamos a graficar esos 50 segundos. Vamos a tomarlo acá. Entonces acá tengo 0. Y acá tengo 50. Se me hace 0 acá y 0 acá. Por lo tanto, el foco de esta parábola, perdón, no se llama foco, el vértice de esta parábola, en otro problema lo dije mal, no es foco sino vértice. El vértice de esta parábola se encuentra en la mitad exactamente de estos dos. Porque si es cóncava hacia abajo, la parábola hace esto. Vuelve a subir y vuelve a bajar. Por lo tanto, el vértice se encuentra en el medio, o sea, a los 25 segundos. Acá, a los 25 segundos. Y a los 25 segundos nos había dado que esto daba, según la tabla, a los 25 segundos había dado 375. Al final hice la tabla para no usarla y ahora la estoy usando. 375, vamos a ver si puedo graficar acá 400. Sí. Si esto sería 100, 200, 300, 400. Entonces a esto sería 400, 300, 200 y 100 metros. 375 sería, bueno, si acá tengo 300, acá en la mitad tengo 350. Y en la mitad de acá tengo, acá, la mitad entre estos dos, 375. Entonces este punto sería con estos 25 que yo tengo acá. Entonces ahí ya tengo 3 puntos de la parábola. Este de acá arriba y este de acá abajo. La parábola, por lo tanto, me quedaría dibujada una forma, una cosa así, ¿no? Ahí estamos. Esta sería la forma de la parábola. Cóncava hacia abajo con esos 3 puntos. Ya tenemos un dibujo que sería esta gráfica, ¿sí? Vamos a graficar la otra. La del tren de cargas. ¿Qué sería con el tren de cargas? Cuando t se hace 0. Cuando t se hace 0, x ¿cuánto vale? 180. Entonces cuando se hace 0 vale 180. Entonces si yo tengo acá 150, acá tengo... acá tengo 150, entonces acá tengo 175, o sea que más o menos por acá estoy teniendo 180. Y la otra es, vamos a ver cuando x se hace 0, ¿sí? Si yo x lo hago 0, esto quedaría así. Vuelvo para acá.
cuando x se hace 0, 0 igual a 180 metros más 9 metros sobre segundos por t. Entonces t es igual a... esto sería menos 180 dividido 9. Esto da menos 20. Entonces, menos 20 está por acá. Esto sería menos 20. Esto sería menos 20 segundos. Entonces ya tenemos dos puntos para hacer la gráfica de la recta, que sería este punto y este punto. Y esto nos da, este punto con este punto nos da, fíjense, esta recta. ¿Sí? Fíjense, esa recta verde, donde intercepta la parábola en dos puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Bueno, este punto de acá y este punto de acá. Fíjense que si nosotros esos puntos los proyectamos, ahí estamos, estos puntos los proyectamos al eje de abscisas, ¿no? Estaríamos hablando de este y estaríamos hablando de este otro punto acá. ¿Sí? Estos serían, fíjense los valores que nos dio, los 15 segundos, estos serían los 15 segundos, que es la primera posición de encuentro, cuando se cruzan las dos. Y el próximo condición de encuentro son estos a los 20 segundos, que sería la segunda condición de encuentro. Posibilidades, y con esto termino, del gráfico de la posición. Si la raíz da dos tiempos, la parábola con la recta se cruzan dos puntos, siempre, uno y otro. Si uno de los tiempos es negativo, mejor dicho, mal, puede que dé un solo tiempo, la recta y la parábola son tangentes. Y cuando no se cruzan en ningún tiempo, es decir que la raíz me da negativo, significa que no hay encuentro entre los dos, la parábola me queda de un lado y la recta me queda del otro y no se cruza en ningún punto. ¿Sí? Bien, si hacemos rápidamente el gráfico de la velocidad, siempre decía de mantener los ejes. El gráfico de la velocidad, acá ponemos tiempo en segundos, ¿no? Y acá vamos a poner velocidad en metros sobre segundos. Fíjense qué pasa con la velocidad. Vamos a las ecuaciones de velocidad, ¿cómo eran? La velocidad del tren de pasajeros era igual a, me repaso un poquitito acá, era 30 metros sobre segundo, que era la velocidad inicial, menos 1,2 metros sobre segundos al cuadrado por t. Esta es una ecuación, y la otra es la velocidad del tren de cargas, que era una velocidad constante de 9 metros sobre segundos. Bien, cuando t es igual a 0, vamos acá, habíamos disfrazado pasajero con este naranja. Cuando t es igual a 0, la velocidad vale, esto se hace 0, la velocidad vale 30. Entonces vamos a pensar de que acá tengo los 30, ¿sí? Estos serían los 30. Y la otra posibilidad es cuando la velocidad se hace 0, ¿cuál es el tiempo? Y cuando esto se hace 0, esto me quedó menos 30 dividido menos 1,2. Sería 30 dividido 1,2. Estaríamos hablando de 25. Entonces acá, este mismo punto, ¿sí? Acá, el mismo punto de arriba de la parábola que lo bajo acá, ¿sí? Esto sería 25 segundos. O sea que esta sería la gráfica de la velocidad del tren de pasajeros. Y la otra es constante, 9 metros. Entonces si yo tengo, era con verde, la de cargas. Si yo acá tengo, dije 30, entonces acá tengo 10. Entonces más o menos por acá tengo 9. Esta sería la velocidad del tren de cargas y esta sería la velocidad del tren de pasajeros. ¿Sí? Este punto no tiene nada que ver con el encuentro, que tengan los dos la misma velocidad, eso no tiene ninguna relación, ¿sí?
Bueno, esos serían un poco los dos gráficos que no lo pide el problema, pero yo los quería ver para mostrárselos cómo se hace.